el laboratorio, el práctico número 2, ¿sí? Antes de comenzar con la clase de hoy, quería aclarar algunas cuestiones de las entregas de los lab, porque hubo ahí algunos malos entendidos y me gustaría aclararlo un poquito mejor a eso, ¿sí? Los prácticos los escribo yo, las consignas de los prácticos, más o menos los escribo yo, están, como les dije anteriormente, están un poco abiertas, digamos, para que fomenten un poco la creatividad de ustedes. Están enfocadas en la funcionalidad, no en el cómo hacer las cosas. Hay varias formas de hacer esa funcionalidad o las distintas funcionalidades que les pedimos que hagan. Lo que sí, por ahí no estaba tan claro y vamos a tratar vamos a tomarlo como una crítica constructiva, vamos a tratar de aclararlo un poquito mejor, que quede escrito de alguna manera, no sé si en el práctico, porque es responsabilidad de los ayudantes el corregirlos a los prácticos, y por ahí la forma de entrega o cómo lo van a entregar en los repositorios, en qué carpetas y todo lo demás, por ahí eso se hace un poco engorroso. Y cada ayudante tiene su mejor forma de organizarse para poder corregirlos en tiempo y en forma, ¿sí? Por eso también lo dejamos a disposición de los ayudantes a esa decisión. Vamos a tratar de escribirlo a eso, o les voy a pedir también a los ayudantes que lo escriban a eso, así que escrito en algún lado, en el práctico o en la página de la materia, cada ayudante en particular que tiene su forma de cómo recibir el práctico en sí, ¿sí? O la entrega. Esperemos que para los próximos prácticos eso se corrija y podamos mejorar. No sé si alguien tiene alguna duda o algo al respecto con respecto a este tema que quiera aclarar ahora. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cuál es la dinámica? O sea, está el práctico, yo lo escribo generalmente a las consignas, pero la forma de entrega y las coordinaciones las hacen con los ayudantes, porque los ayudantes son los que terminan corrigiendo y evaluando su práctico y terminan decidiendo su nota, ¿sí? Bien, bueno, nada, quería aclarar nuevamente esa política de la cátedra, del curso, digamos, de la materia, así queda lo más claro posible. Vamos a tratar de escribirlo para que no quede ambiguo de alguna manera, o ver la forma en que los ayudantes lo puedan escribir con un mail o algo por el estilo, describir la forma de entrega, ¿sí? Bien. Bueno, para la clase de hoy voy a compartir. Espérenme que cambio de cuenta. Y vamos a abrir las filminas de hoy. Vamos a ver un poquito, vamos a retomar un poco de CSS. La idea es que hagamos una introducción un poquito teórica, que algunos ya lo vieron en el práctico, con algunos ayudantes me dijeron que estuvieron viendo y estuvieron haciendo algunas cosas con Flexbox. Entender un poquito para qué sirve Flexbox, ver algunos ejemplitos con Flexbox, y si tenemos tiempo, algunas animaciones en particular con CSS de algunos elementos, que bueno, que es parte del práctico justamente, que les pedimos que hagan algún tipo de animación o algo por el estilo de interfaz de usuario con el juego de piedra, papel o tijera, ¿sí? Bueno, vamos a la parte teórica y clase 9 es hoy. Bien. Y no, este no es. Clase 9, 9, 9, 9. Acá está. Y comparto pantalla, perdón, que me había olvidado.
Avísenme cuando estén viendo. Y vamos a dar presentación. Bien. Entonces, la idea es retomar un poquito lo que no pudimos ver en alguna de las clases anteriores. Yo modifiqué un poco las filminas, me traje las partes de las filminas que no vimos y le agregué algunos ejemplitos más y profundicé un poquito más. Así que van a ver que están modificadas las filminas anteriores de la clase que no vimos y esta es una nueva filmina ahí en la página web, ¿sí? Un poco para retomar la idea de CSS y algunos conceptos básicos de los elementos y cómo los elementos y sus atributos de los elementos en su posición en el espacio, que es lo que nos ayuda Flexbox de alguna manera a ordenar, digamos, los elementos. Ya vamos a ver eso. Pero me gustó esta imagen que más o menos nos ordena los atributos de los elementos, ¿sí? Cualquier elemento como si fuera un párrafo, un div o cualquier elemento de HTML, generalmente nosotros le podemos configurar estos atributos. Entonces podemos ver que estos elementos de HTML tienen una propiedad de ancho, que es el width, y una propiedad de alto, que es el height, que podemos definirla de manera fija, de alguna manera, con algún parámetro o valor de ese parámetro en píxeles, habíamos visto diferentes formas de medida, ¿sí? Hay unos chicos que piden que los acepten, no pueden ingresar otra vez. Qué raro esto, che. Yo le aviso al profe porque no me sale a mí para aceptarlos. Yo le aviso al coordinador. Denme un segundo. Bien. ¿Qué estábamos? Bien. Bueno, voy a tratar de ver si Miguel puede entrar y aceptarlos, ¿sí? Cuanto antes. Ahí le mandé un mensaje. Bien, ¿en dónde estábamos? Las propiedades. Bueno, y esta figurita me pareció que estaba bueno para ubicarnos rápidamente a qué hacían referencia a esas propiedades, porque por ahí uno se olvida cuál era el padding, cuál era el border, cuál era el margin. O sea, esto nos ayuda a ubicarnos a qué estamos haciendo referencia cuando configuramos alguna de estas propiedades, ¿sí? De los elementos. Y bueno, y Flexbox por ahí maneja de manera automática todas estas propiedades de los elementos y nos ahorra mucho el tema de pensar qué valores le tengo que poner para ordenarlo de manera, y lo hace de una manera automática y nos ahorra mucho tiempo, digamos, en la configuración de los elementos y su posición y el espaciado de los elementos. Entonces, nada, bueno, por ahí este era como una introducción para acordarse de que hay un montón de propiedades para ubicarlos a los elementos y espaciarlos, y por ahí es el contexto en donde aparece Flexbox como una herramienta para automatizar algunas configuraciones de esos elementos en el espacio, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Se entiende más o menos con esta imagen? Yo creo que esta imagen a mí me ordena un poco el concepto, digamos, de a dónde estoy haciendo referencia, digamos, de que le estoy dando un valor y cuál es el espacio que estoy generando con ese valor, digamos. Cuando yo digo padding solo, lo que le estoy haciendo es configurando el left, el top
el right y el bottom todos juntos, digamos. Esa es otra forma, ¿no? Es como son 4 campitos diferentes que yo lo puedo modificar individualmente, pero si yo pongo padding solo y le pongo un valor a padding, es como que se repite ese valor en esas 4 propiedades que ahí están separadas, ¿no? Lo mismo para border, lo mismo para margin, ¿no? Bueno, espero que haya ayudado un poquito a ordenar esto. Y les ayude en ese sentido. Bueno, sigamos. Vamos un poquito al concepto teórico, ¿no? Se pueden utilizar padding solo y luego agregarle más márgenes a otro. Se pueden utilizar padding solo y luego agregarle más márgenes a otro. ¿Cómo sería la pregunta? Es como que no estoy entendiendo. ¿A qué otro te estás refiriendo? ¿A otro elemento? Ah, claro, sí. Por ejemplo, usar padding, configurar padding para todos y después a padding left le das un valor por defecto. Sí, pero ojo con el orden, ¿no? Porque me parece que eso habría que probarlo. En mi compilador de la cabeza no estoy muy seguro. Si vos pones padding primero y le das un valor de 10 píxeles, a todo le pones 10 píxeles y después pones padding left 5 píxeles, el left te queda en 5 y todos los otros te quedan en 10. ¿Se entiende? Creo que hace eso, habría que confirmarlo. Con un ejemplito simple se podría confirmar si es así, pero en mi cabeza creo que sí. Podés hacer padding 10, 10. Claro, padding también toma los valores, los 4 valores también para... Creo que el orden, no sé si es... tiene un orden específico, hay que leer ahí la documentación de padding, cómo son los argumentos. Bien. Ahí está tomando el voto. Orden horario. Bien. ¿Y cuál empieza? Porque puede ser horario y empezar por cuál. Norte. Bien. O sea, el de arriba, el top. Empezando del de arriba. Perfecto. Gracias por el dato. Bien. Bárbaro. Entonces, top, right, bottom, left. Buenísimo. ¿A dónde estábamos? Acá. Lo básico de Flexbox. En castellano sería módulo de caja flexible, de alguna manera, si queremos hacer alguna traducción. Fue diseñado como un modelo unidimensional de layout o plantilla, yo le puse ahí, y como un método que puede ayudar a distribuir el espacio entre los ítems o los elementos. Entonces, justamente, se quise traer el concepto del espacio, los diferentes espacios que puede haber entre los elementos, por eso traigo este concepto de la figurita anterior. Entonces nos ayuda a configurar esos espacios de una manera un poco más simple, de alguna manera, y nos ayuda a configurarlo mejor, digamos. Eso. Y de manera automática también, dependiendo de cómo cambiemos el tamaño de la pantalla, ¿no? Bien. Un método para ayudar a distribuir el espacio entre los elementos, entre los ítems o elementos de una interfaz y mejorar la capacidad de la alineación. Cuando trabajamos con Flexbox, necesitamos pensar en términos de 2 ejes, el eje principal y el eje cruzado. Ya vamos a ver que sería como el eje horizontal y el eje vertical, digamos. Y hay configuraciones, es trabajar en row, que se llama, o trabajar en column. Podemos trabajar en columna o trabajar en fila, ¿sí? Decimos que es unidimensional porque trabaja en esas dimensiones, o trabajamos en row o trabajamos en fila, ¿sí? El eje principal está definido por la propiedad flex direction y el eje cruzado es perpendicular a este. Todo lo que hacemos en Flexbox está referido a estos 2 ejes. Bueno, eso es como para tener un concepto básico de qué es Flexbox y para qué lo utilizamos. Con Flex Direction podemos decirle de alguna manera cómo vamos a trabajar. Si vamos a trabajar en row y con un orden específico de izquierda a derecha, o en este caso en row de derecha a izquierda, diciendo row reverse, digamos, con el valor de row reverse en la propiedad
flex direction. Y cuando trabajamos en columna, con el eje vertical sería de alguna manera, tenemos lo mismo. Tenemos el column, sería desde arriba hacia abajo, y el column reverse desde abajo hacia arriba. ¿Se entiende más o menos? Esos son conceptos básicos de la configuración principal de un Flexbox, ¿sí? Generalmente lo que hacemos es generar un elemento contenedor, que ese elemento contenedor puede ser un div, puede ser algún elemento de HTML, y a eso lo vamos a nombrar con una clase, y a esa clase la vamos a trabajar con Flexbox, ¿sí? Esa es la forma de configurar. Ahí me está diciendo que debería aparecerme, pero no me aparecen los cartelitos. ¿Hay alguien que quedó fuera? ¿Entró? ¿Pudo entrar? ¿No? ¿Nano? Sí. Sí, yo no veo a nadie que esté esperando para entrar. Bueno, listo. Gracias, Miguel. Me avisaron los chicos por eso y yo no veía los cartelitos. Bueno, Dice, ahora escribió Franco que dice, ya pudieron entrar varios. ok. A ver. Sí, a mí me parece raro porque siendo yo cojos deberían aparecer los cartelitos. Bueno, ahí puse para que entre, que pueda entrar cualquiera, digamos. Bueno, Tampoco, tal vez lo podemos dejar así abierto total. No, no creo que sea problemático. bueno. Si vemos que entra alguien a irrumpir la clase con algo, lo volvemos a poner medio privado. Sí, acá hay alguien que está interrumpiendo, así que yo me voy. Dale, Chao. dale. Gracias, Miguel. Bueno, bien. No creo que falte ninguno más. Sí, lograron entrar. Bueno, buenísimo. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, estábamos viendo esto de Flex Direction, que es la propiedad fundamental, y yo les había dicho de que necesitamos un contenedor, ya vamos a ver un elemento contenedor, que lo vamos a declarar que vamos a utilizar Flexbox para eso en particular, y vamos a ver cómo lo declaramos eso, y una de las propiedades principales es cómo vamos a utilizar el Flexbox, y tenemos que definirlo con estos 4 valores, si lo vamos a usar en row, o en row reverse, en column o en column reverse. Es la primera configuración que necesitamos como para ordenar los elementos, ¿sí? Bien. ¿En dónde estamos? Row. Bien. Esto es un ejemplito andando, digamos. Esta configuración del display flex es la configuración, es cuando nosotros, ya lo vamos a ver en un ejemplo más claro, es la propiedad display, ponemos su valor en flex, eso se lo cargamos como una propiedad a una clase en particular de CSS, CSS, y a ese elemento de HTML le decimos que es de esta clase y listo, ya con eso declaramos que vamos a utilizar Flex. ¿Sí? Acá yo estoy viendo, digamos, lo que están viendo ustedes, digamos, es la interfaz de un div, por ejemplo, que es el div contenedor, que tiene un fondo en particular, clarito, y después tiene 3 elementos, el 1, el 2 y el 3, son 3 div más adentro, que tienen una configuración por defecto, digamos, de row, de flex direction en row, y ya vamos a ver otra propiedad por defecto que tiene el noGraph. Creo que alguien levantó la mano. Sí, hola, profe, buenas Sí, tardes a todos. buenas Quería tardes. preguntar, porque la propiedad display Sí. tiene atributos también como una que dice Flexbox. ¿Hay una diferencia entre Flex y Flexbox? Ah, qué buena pregunta. No me fijé, pero podríamos investigarlo eso. ¿Alguien tiene? ¿Alguien sabe si hay alguna diferencia entre Flex o Flexbox? Yo creo que Flexbox es como la aplicación o el programa o lo que actúa. Es el Ajá, título, digamos. Creo que sí. tengo entendido, por lo menos nunca vi que haya una propiedad que se llame Flexbox.
El valor de la propiedad display, está preguntando, porque fíjense que la propiedad es display y el valor es flex. Y display puede tener varias propiedades. Claro, Puede ser como, grid, puede ser flex, puede ser... Y ya vamos a claro, ver los como valores. que no sería Pero lo Flexbox. probemos. Flexbox Claro, se le llama a todo, a digamos. todo, claro. Es como el modelo sería el Flexbox, nada más. El título, claro. Pero ya lo vemos con un ejemplito y probamos esto que dice la compañera Maggie, a ver si hay algún valor ahí que interprete que lo interprete como Flexbox. No lo sé, la verdad que no lo he visto, pero lo podemos ver y probar. Así en una búsqueda rápida sale que Flexbox es un tipo de display viejo y que poco a poco está siendo desplazado por Flex. Flex, bueno, genial. Como algo deprecado, digamos, como un valor deprecado de display. Algo así, pero una búsqueda rápida la que hice. Bueno, gracias por el dato. O sea que podemos tener un div organizando en columnas y otro div organizado en filas. Sí, podemos tener dos div, uno que sea con direction, con flex direction, creo que era no me acuerdo de las propiedades, pero flex direction con row y otro con column, y tener dos contenedores separados, ¿sí? Bien. Entonces este era un ejemplito de un div con 3 div adentro. Ya lo vamos a probar, ya vamos a abrirlo y verlo, así jugamos un poco con el código. Y acá había un ejemplito de cómo se ve cuando cambiamos la propiedad flex direction a row reverse. Cuando le cambiamos, por defecto siempre está en row. Si nosotros no escribimos nada, si nosotros no escribimos la propiedad flex direction tiene un valor por defecto que siempre es row. Cuando le cambiamos, por ejemplo, el row reverse, lo veríamos a los objetos, los veríamos de esta manera. Cambiarían y se ordenarían de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. ¿Entendió? Esa primera diferencia. Bien. Bueno, juguemos entonces un poquito con estos ejemplos. Bien. Y después vamos a ver otros ejemplitos. Y si quieren hacerlo conmigo, yo creo que les dejé un archivito en extra. Se lo pueden bajar. Vamos a hacerlo a la par, así lo hacen conjuntamente. Si se van a la página web de la materia, no me va a dejar entrar porque estoy con otro usuario. Ahora sí. Se van a la página web de la materia, se van a la parte de extras del segundo curso. Van a tener una carpetita que se llama Flexbox. ¿Sí? Que deberían poder descargarla, así como lo estoy descargando yo. Si no lo pueden descargar, avísenme, que tengo que cambiarle los permisos, ¿sí? Se le va a descargar un archivito .zip con los ejemplos de Flexbox, ¿sí? Si lo descomprimen, deberían tener un index.html y un css.html, ¿sí? En una carpetita de ejemplos Flexbox. Yo esto ya lo tengo descargado, ya lo tengo en una carpeta particular, que es de mi copia de trabajo de Visual Studio. Y vamos a ver, este no es, ejemplos Flexbox, ¿sí? Vamos a ver los primeros ejemplos. Con el index, vamos a cerrar los otros. Y vamos a cerrar este. Y ¿ven bien ahí o necesitan que haga un poquito más de zoom? ¿Se ve bien? Perfecto. Bien. Bueno, acá no sé si ustedes lo van a tener así, no me acuerdo, o yo lo modifiqué antes. Pero la idea es esto que les decía. Tienen un archivo HTML inicial, le cambié el título, Flexbox ejemplos, y le puse un link a CSS, Style CSS.
Y vamos a ir definiendo para poder utilizar Flexbox dentro del style CSS. Y lo que hago acá es tener un div contenedor, digamos que acá yo le llamo box nada más a la clase contenedora, y dentro de la clase contenedora voy a tener distintos elementos. Los elementos los llamé con la clase element, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Nada del otro mundo, ¿no? HTML básico con distintos elementos. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora veamos entonces un poquito del style. Hay muchas líneas comentadas porque vamos a ir viendo y probando. Entonces, así, el básico, pues todo comentario, lo único que yo hago es en la clase box, que es el contenedor más grande que tenemos, yo configuro el display en flex solamente, ¿sí? Y algunas configuraciones también básicas de estilo que ya hemos visto, como por ejemplo el background color con un color beige, el border para ponerle un borde sólido al div de 2 píxeles del color negro, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una forma de describir los valores del borde con 3 valores específicos, ¿no? El ancho del bordecito en píxeles, cómo es el borde. Van a ver que hay varios valores, pueden ser con línea de puntos o varias, tenemos como referencia, digamos, para utilizar el borde. Otra cosa que está buena de tener todas las extensiones instaladas en el Visual Studio es ir al manual de referencia, ¿sí? Ven ahí que si yo cliqueo y abro la propiedad border, por ejemplo, me abre el manual de referencia y podemos ver cómo configurar o cómo utilizar con algunos ejemplitos cada una de las propiedades. Entonces, a la hora de descargarse un CSS que bajan de algún lado y no saben cómo es la propiedad o qué propiedad están utilizando y la quieren investigar, rápidamente pueden ir a leer la documentación de esa propiedad y cómo utilizarla y tener algunos ejemplitos, ¿sí? Eso está bueno de Visual Studio, ¿no? Entonces el border color también tiene el manual de referencia, hacen clic, en padding también. Y les lleva al manual de referencia con algunos ejemplitos, ¿sí? Entonces a la hora de investigar algunas propiedades que no sepan, digamos, de CSS, si se bajan un archivito de CSS, es una buena forma de estudiar y aprender. Bien. Entonces, fíjense que solamente tengo eso y después tengo también algunas propiedades básicas nomás. Fíjense que acá no tengo nada extraño, digamos, de Flexbox. No estoy utilizando nada extraño de Flexbox en los elementos. Estoy utilizando el border radius, que es para darle borde redondeado nomás en las puntas. El tipo de letra que estoy utilizando, el background color de los elementos, digamos, el ancho y el alto de los elementos, que los pongo en fijo para no modificarlos, el margin de los elementos, y acuérdense que eso es para todo, la vuelta, digamos, 10 píxeles. Cómo voy a alinear el texto adentro de esos elementos, y en particular, que yo no sabía para qué servía. ¿Alguien sabe para qué? Antes que investiguemos el manual de referencia de line height. ¿Saben qué es eso? ¿Alguien puso interlineado? ¿No es el grosor de la letra, profe? No es el grosor de la letra. La letra está dada, digamos, por el font family, digamos, acá, por defecto. ¿No es el ancho de los espacios entre línea y línea de los párrafos? No entre línea y línea, pero algo parecido. El interlineado es el espacio entre las líneas, ¿sí? Pero en realidad es lo que ocupa el renglón. Es como que yo defino, es como decir, bueno, yo voy a escribir y el espacio que hay en un cuaderno de renglones,
físico, en un cuaderno físico, los renglones tienen un tamaño, ¿sí? Y uno puede escribir con una letra chiquita dentro del renglón, una letra que ocupe todo el renglón, ¿sí? Es el alto de la línea, exactamente. Line height quiere decir eso, alto de línea. Pero es justamente el espacio que uno tiene para escribir, digamos, un tamaño de letra, ¿no? Y fíjense que lo hice del tamaño 100 para que me ocupe el mismo tamaño que me ocupa el alto del objeto, digamos. Entonces, cuando uno escribe, se va a escribir, por defecto siempre cuando uno escribe, la letra siempre se centra, digamos, en el text align se centra en el tamaño que yo tenga, ¿sí? Si yo, si yo al line height lo pongo en 50, vamos a ver en 100 ahora, como dónde está, y después cambiamos estos valores para que tengan una referencia. Bueno, entonces, fíjense. El Flexbox en particular empieza de izquierda a derecha. Y ¿qué está pasando acá? Fíjense que se van achicando todo lo que se puedan en ancho los elementos. Por más que los elementos yo le diga que son de 100 de ancho, el Flexbox lo que va a hacer es decir, bueno, esto quiere decir, el elemento ocupa 100 píxeles. Y el Flexbox lo que hace con ese elemento es, si puede ocupar 100 píxeles, va a ocupar 100 píxeles. Pero si no, lo va a tratar de achicar para que entre en el espacio, digamos. Hasta un mínimo de tamaño, ¿sí? Y fíjense que cuando no empiezan a entrar, se empiezan a achicar los elementos, ¿sí? Y fíjense ahora, si yo cambio, veamos, ahora juguemos con el Flex Direction. Por defecto habíamos dicho que el Flex Direction siempre está en row. Ahora cambiemos el Flex Direction. Le pongamos row reverse. Guardamos. Y fíjense qué es lo que pasó, digamos. Todos los elementos se ordenaron de izquierda a derecha, ¿sí? Y arrancando, fíjense, del primero arranca acá. O el 1, el 2, el 3, el 4. En realidad el 4 no, porque se vuelve a repetir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Y fíjense, si volvemos al por defecto, ¿sí? Se ordenan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Pero de izquierda a derecha. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno, esa es una de las primeras propiedades. Y juguemos, veamos cómo se ven las otras propiedades. Si ahora yo al Flex Direction le digo que se configure en column, ¿qué esperarían ver ustedes ahora? Antes que yo lo muestre. Uno bajo el otro. Uno bajo el otro, sí. Empezando desde arriba para abajo, ¿no? Bien, ya está. 1, 2, 3 y tengo que desplazarme para verlos a todos, ¿sí? Pero fíjense que este no cambia como cambia cuando cambia el ancho, ¿no? Eso es otra propiedad rara. Bueno. Bien. Bueno. Y el column reverse, vamos a borrar, vamos a hacerlo así se nota un poquito mejor. Vamos a comentarlo en realidad esto. Esto era así. Y vamos esto así vemos. Bien. Y le vamos a dar un alto más grande para que se vea la diferencia, porque ahí no se va a ver. Vamos a darle un alto más grande. Si quiero darle un alto más grande a, por ejemplo, al div contenedor, ¿qué debería ser? ¿Para darle qué, profe? Un alto más grande al div contenedor, ¿qué debería ser?
¿Es un ID o un container? Habría que nombrarlo. .box y el hake sería. Bueno, bárbaro. Vamos con el hake. Y lo hagamos de 1000 píxeles. A ver qué onda. Ahí está. Bien, entonces se ordenó de arriba para abajo en columna. Y ahora sí lo ordenamos en column reverse. Disculpen un segundo. Vamos a sacarle sonido a esto. Se ve que todos me están requiriendo a esta hora y no puede ser. Bien. Bien, column reverse. Guardamos. Vamos acá. Y empezamos desde abajo para arriba. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Se entendió este concepto de las columnas y el ordenamiento de las direcciones de las columnas, ¿no? Eso es lo importante. ¿Sí? Bárbaro. Manito para arriba. Bueno, vamos a borrar esto que pusimos para que se notara bien. Y bien. Pasamos concepto de... Por defecto sabemos que se ordenan en row y no hace falta escribirlo al flex direction cuando queremos trabajar en row. Bueno, agregamos 10 elementos. Bueno, para el grab, ¿qué es el grab? Bueno, en la filmina lo tenía acá como nuevo tema. Veamos las filminas antes de seguir. Como nuevo tema. Y a partir de los ejemplitos, la propiedad FlecWrap. Hay una propiedad más. Con esta propiedad lo que hacemos es configurar que el Flexbox para crear una nueva fila, ¿sí? Si no entran los elementos. ¿Qué pasaba recién? Que cuando yo achicaba, trataba de achicar el tamaño de los elementos en el ancho para que entren en una única fila, ¿sí? En el row ese que teníamos, ¿sí? Pero si yo, por defecto, el FlecWrap está configurado en no grab, que quiere decir no generes nuevas líneas, ¿sí? Si yo pongo al FlecWrap en grab, me va a generar nuevas líneas y la idea es que veamos algo por el estilo de esto, ¿no? Entonces, veamos con el ejemplo. Vamos a salir de acá. Vamos a los ejemplitos de estábamos viendo y configuremos al FlecWrap en grab. Por defecto, acuérdense que está configurado en no grab, ¿sí? Bueno, y creo que nada más. Ah, y faltaría poner más elementos porque tenemos 3 nomás, así que descomentamos lo que teníamos antes. A ver, los 10 elementos eso, o 12 que hay. ¿Siguen hasta ahí? ¿No perdí nadie en el camino? Aquí estamos. Bien, perfecto. Esto, y me voy acá. Bien. ¿Y lo guardé? Sí. ¿Esto está guardado? Sí. Bien. ¿Qué pasó aquí? Que tengo una sola línea. ¿Por qué tengo, ¿por qué tengo una sola línea? ¿Por qué entran en la pantalla? Porque entran en la pantalla. Muy bien. Si no entran en la pantalla, tengo varias líneas y se acomodan con el tamaño que deberían tener por defecto. Si modifico la pantalla, se van acomodando en las filas que entren. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Profe, Sí. ¿hay alguna posibilidad de que se haga salto de línea, pero solamente, por así decirlo, en elementos que yo quiero ponerle? Yo quiero 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si se achica de eso, quiero que quede coordinado 1, 2, 3, uno abajo de otro. ¿Se lo podría hacer de alguna manera con eso o no? Ajá, qué buena pregunta.
¿Alguien tiene respuesta para eso? Estoy pensando. ¿Alguien tiene una respuesta para esa pregunta? ¿Qué cosa, profe? Si yo quisiera definir que solamente divida en 1, 2, 3 y que no corte, que corte siempre en 1, 2, 3, ¿cómo le puedo pedir a Flexbox que haga eso? Que me los ordene siempre así. 3 flex distintos. Columna. Sí, podría ser. Achicar el tamaño del contenedor para que solo entre en 1, 2, 3. Tener un tamaño fijo del contenedor, digamos. Claro. Bueno, esa es otra, sí, podría ser. Probemos. A lo mejor que dentro de ese div haya divs individuales que cada uno tenga el 1, 2, 3. Bueno, Entonces, también. si entran 2, 1, 2, 3, los ponen en la misma línea. Sí. Y si ya el segundo no entra entero, baja. Bueno. Pero para Bueno, eso jueguen con eso. deberías saber de antemano que siempre vas a tener esa Claro. estructura, digamos. Bien, hay varias preguntas. Por eso fue flexible. Darle un ancho mínimo. Y si quiero centrar los elementos del box, bueno, ya vamos a ver eso. Todavía se adelantaron un par, porque vamos a ver cómo alinear los elementos internos. Ya parte de la alineación es justamente eso. ¿Sí? Como que van un poquito más adelantadas las preguntas, pero está bueno que se vayan preguntando los que sí voy a mostrarles. Lo que sí había preparado. Centrar los elementos del box, 3 columnas. Bueno, eso puede ser también tener 3 columnas. Darle un ancho mínimo, usar un min-max, darle un 33% a cada elemento, también, para no darle un valor fijo acá, sino un 33% acá del espacio que tengo disponible, digamos, una cosa así. Hay muchas formas de configurarlo y bueno, la idea es esa, es ver las distintas formas que tengo para configurarlo, para adaptar al Flexbox y que se comporte como realmente quiero, ¿sí? Recuérdense que los que yo le voy a dar es cuestiones básicas, digamos, y trataré de clase a clase, viendo a ver si se me ocurre alguna respuesta para esto o investigar un poquito más para ver si los puedo ayudar en eso, ¿sí? Y si no, si alguien investiga y lo sabe y lo quiere compartir, mejor todavía. ¿Qué más? O podés usar un grid. Bueno, grid es otro tema, ¿no? No lo introduje ahora, pero va a ser un tema para tratar más adelante. Grid es Flexbox y grid son dos formas, digamos, de ordenación. Vamos a ver ahora Flexbox, más adelante vamos a ver un poquito de grid. Bootstrap, no vamos a ver Bootstrap, pero Bootstrap también hace eso. Es una librería de CSS, creo que es un framework Bootstrap, más que una librería, no me acuerdo. Pero, bueno, nada, te genera esas configuraciones de esa manera. 3 contenedores, sí, también podríamos generar 3 contenedores. Min, width y ancho mínimo. Bueno, también podríamos utilizar esa propiedad del ancho mínimo. Bien, sigamos con lo que teníamos acá. Son y 22. Bueno, tenemos 8 minutitos para seguir con los ejemplitos antes del recreo. Flex Wrap. Bien. ¿Qué creen que hace antes de probarlo, el Wrap Reverse? Que era otra de las pruebitas que íbamos a hacer ahora. El wrap lo que hace es hacerla saltar de línea. ¿Qué creen que puede hacer el wrap reverse antes de probarlo? Las va apilando a la derecha, no sé ni idea. Bueno, es como al revés de lo que hace el wrap. O sea, te salta de línea, pero capaz que te la ordena diferente. Pero veámoslo, a ver cómo es y si se entiende qué es lo que pasó cuando lo configuro con wrap reverse. Ahí no se notó. Ahí tampoco se va a notar. A ver, control S.
Lo guardé a esto. Wrap reverse. Establece. Bien. Porque entra todo en una misma línea. Vamos a achicarlo ahí un poquito y vamos a hacer esto. Bien, ahí está. ¿Cuál es la diferencia? De abajo por arriba. Bien, perfecto. Fíjense que empieza 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y va como la fila de abajo, la row de abajo es la que llena primero, ¿sí? Y después va llenando las filas de arriba. ¿Se dan cuenta? Bien. Bien. Y hay una propiedad más que combina las dos anteriores. Para cerrar, antes de irnos al recreo, es el flex flow, se llama. ¿Sí? Y combina lo que vimos anteriormente, el flex direction con el flex rack. ¿Sí? Entonces, cuando ponemos flex row, puedo poner el valor de flex direction primero y el valor de flex wrap después. Y así puedo configurarlo. ¿Sí? Entonces, fíjense que estoy haciendo row reverse. O sea, voy a trabajar en filas, pero al revés, de izquierda a derecha. Y le voy a decir, grapíamelo. O sea, si no me entran los elementos, anda creándome filas nuevas. ¿Sí? Esa es una forma de escribir un poco más simple las dos propiedades anteriores. ¿Sí? En vez de ponerlo en dos propiedades, lo pongo en una única propiedad con dos valores. ¿Se entendió? Veamos que funciona esto. ¿Sí? De izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se ordenan de esa manera y voy generando nuevas filas cuando no van entrando los elementos. ¿Sí? Bueno. Y con esto, 19:25, cortamos hasta las 35, 10 minutitos de descanso, si les parece. Y volvemos con más de Flexbox. Y si nos queda tiempo, un poquito de animaciones. Ahí les comparto musiquita. Y nos vemos a las 35.
que tú me pague tu novia porque no sabes, me pague tú, me pague tu novia porque no sabes que yo te quiero, me pague tú, me pague tu novia porque no sabes, me pague tú, me pague tu novia porque no sabes, me pague tú. Me pague tu novia porque no sabe, me pague tú, me pague tu novia porque no sabe que yo te quiero, me pague tú, me pague tu novia porque no sabe, me pague tú, me pague tu novia porque no sabe. Andrés Armecho, señores. Federico Righi, más grande. Me pague tú, me pague tu novio porque no sabe, me pague tú, me pague tu novio porque no sabe que yo te quiero, me pague tú, me pague tu novio porque no sabe, me pague tú, me pague tu novio porque no sabe, me pague tu novio porque no sabe, me pague tu novio porque no sabe, me pague tu novio me pague.
Bueno. Qué bueno que les gustó. Algunos, creo, que pusieron ahí que les gustó la banda. Bueno, volvemos a Flexbox. Dejamos un poquito la murga y el blues uruguayo. ¿Están por ahí? ¿O se fueron de joda? Nos fuimos de candombe. Claro. Bien. Bueno. ¿Dónde estábamos? Vamos por acá. Vimos lo que era el FlexFlow, que combinaba las propiedades anteriores vistas. Y sigamos un poquito con una de las preguntas que habían hecho antes. Bueno, ¿cómo alineamos los elementos internos? Quedarse con solo 3 elementos para verlo. Bien, bueno, estas cosas me pongo yo para acordarme antes de hacer las pruebitas. Nos quedamos con 3 elementos nomás. Vamos a comentarlo nuevamente. Y bien. Bueno, me quedo con 3 elementos. Bueno, y nos fijemos. Profe, a ver. no está compartiendo pantalla, ¿eh? Ay, perdón, discúlpeme. Gracias por avisarme. Díganme si lo están viendo ahora. ¿Estamos? Bueno, lo que hice es venir acá nada más, sacar los elementos. Comenté los elementos, dejé 3 elementos nomás dentro de la cajita box, digamos. ¿Qué otra cosa hice? Bueno, leí un poquito de esta pregunta de cómo alineamos los elementos internos, digamos, del Flexbox, de alguna manera. Entonces, hay una propiedad particular que es Justify Content, que el primer valor que vamos a probar, que es el Center. ¿Bien? Y veamos cómo se comporta esto en nuestra gráfica. Lo guardamos. Creo que no tenemos que hacer nada más. ¿Esto está todo bien? Sí. Y vayamos acá. Y bueno, acá en particular, yo no sé si lo están viendo, pero fíjense qué está haciendo, con diferencia de lo que veíamos antes. Se centra con respecto a la página. Se centra con respecto al tamaño, digamos, del row, ¿no? Se centra en este sentido, ¿no? Se tiene el mismo espacio a la derecha que a la izquierda, ¿no? Este tamaño que está acá, con este tamaño que está acá. Entonces se va centrando en el row, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Estamos? ¿Entendió eso? Centro los cubitos, exacto. Bien. Esto les da una idea de cómo centrar opciones en un piedra, papel o tijera, por ejemplo. No les dije nada. Pero bueno. Bien. Veamos otras propiedades. ¿Qué creen que hace el flex end del justify content? Antes de mostrarlo. Los alinea del lado derecho. Bueno. ¿Quién apuesta por el lado derecho y quién apuesta por el lado izquierdo? Al final del cuadro. Bien, al final. Bien. Por el lado derecho porque lo tengo configurado en row, ¿no? Y el flex direction, sí, en row. De izquierda a derecha, por lo tanto el flex end va a estar a la derecha, el final. Esa es la conclusión. Si cambia otras propiedades, puede ir a la izquierda, dependiendo. El end va a cambiar. De izquierda a derecha depende de cómo estén configuradas otras propiedades. Pero bueno, en este caso en particular, sí, se va a ir a la derecha. Y lo vemos acá, perfecto, que están a la derecha, ¿sí? Lo alineo a la derecha. Bien, ¿qué más? Sigamos. Fíjense, bueno, se va acomodando, ¿no? Y el contrario,
al FlexEnd es el FlexStart, que por defecto ya sabemos a dónde va a terminar, digamos. Si ese alinea a la derecha, rápido lo veamos. Como otra cosa, se va a la izquierda. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? ¿No perdí a nadie en el camino? ¿Sí? Bárbaro. Bien. Bueno, sigamos comentando y descomentando para ir viendo distintas. ¿Qué creen que hace el Spaced Around? Manda espacios alrededor. Bueno, de los ítems. ¿Y para qué, digamos? ¿Manda espacio en qué sentido, digamos? ¿Para completar qué? Para... Como una especie de margin. Bueno, entre los elementos, ¿sí? Y los ordena de la mejor manera para que ocupen todo el espacio posible, en realidad, con un espacio entre medio. Entonces veamos cómo se comporta esto. ¿Se dan cuenta? Se usa todo el espacio que tiene como para distribuir los elementos en el espacio que tiene. De una manera equitativa. ¿Se dieron cuenta? ¿Agarraron? ¿No los perdí nadie? ¿Y qué creen que hace el Space Between? O sea, hace que todos los espacios sean iguales entre ítems. Bueno, veámoslo. Sin el de los costados. Claro, se chupó los costados. O sea, es como que el del costadito. ¿Qué pasó? Y ahora cuando lo cambio, no pasa nada. Ah, ¿qué estoy tocando acá y se está cambiando? ¿Se me rompió el navegador? Medio raro esto, che. Cosa mandinga. Bueno, a ver, vamos a lanzarlo de vuelta. A ver esto. Ahora sí. Bien. Ahí me está respondiendo. Se había turqueteado el Firefox. ¿Ven la diferencia? O sea, es como que el espacio a la izquierda y a la derecha se mantiene, ¿sí? Y lo único que hace es distribuir el del medio en este caso. Si tuviéramos 4 elementos, capaz que se vería un poquito mejor, pero tanto el primer elemento y el último elemento de la row los pega al inicio y al final, y los elementos que tenga en el medio los distribuye de manera equitativa, ¿sí? Espacio entre... Y tenés una manera de manejarlo responsive sin preocuparte tanto por las medidas. Claro, ese es el objetivo final de Flexbox, ¿no? De no estar pensando de darle una medida y pensando en cómo va a ser la pantalla y cómo se van a acomodar los elementos en la pantalla, si es una pantalla chica, grande, tal. Bueno, esto está hecho para eso, ¿no? Para hacer un diseño o una maqueta que se adapte lo mejor posible a los tamaños de pantallas cambiantes de los celulares, las computadoras, las pantallas de las computadoras y todo lo demás. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, la idea es que vayan probando las distintas... acá yo les di algunos ejemplos, investiguen, pueden haber más ejemplos, pueden haber más propiedades con respecto a esto, más especificaciones con respecto a esto. Siéntanse libres de investigar esas propiedades, probar si les sirve o no y usarlas, obviamente, para mejorar su interfaz gráfica, que es el objetivo del front. Otra propiedad es el Align Items. Agregamos una altura de 500 píxeles al div padre. Bueno, ya habíamos agregado antes al div padre de 1000, pero bueno, pongamos una altura de 500. Ejemplo, no, le puse 100. 500. El div padre, yo lo llamo así, div padre, pero bueno, es el box, ¿no? El box grande y adentro yo le llamo, es medio, hay que cambiarlo, tendría que ser el mapadre y esto tendría que ser lesiges. Pero bueno, es medio
el uso del lenguaje en programación es medio anticuado, sobre todo en castellano. En inglés no hay problema porque no tiene género. Bien. Bueno, le cambié el tamaño y lo que quería mostrarles era... bueno, lo tenía ahí. Y vayamos campito por campito. El wrap, porque teníamos el no wrap por defecto, acuérdense. Si no, yo no ponía nada, por defecto era no wrap. Voy a necesitar el wrap para hacer algunas pruebitas. Y vamos a ver esto de los align content. Vamos a ir probando cada uno de estas propiedades por separado, ¿no? Y veamos qué sucede con esto. Añadir los elementos. ¿Qué más? Cambiar el font size. Me fui a otro lado. Perdón. Antes de ver esto, estábamos en el otro. Me salté. Vamos con este primero. La line items. Estábamos antes. Y el center. La line item. Y después vamos a ver los valores por defecto. Habíamos visto que el Justify Center me los ordenaba de alguna manera en el row, ¿no? Ahora lo que estoy haciendo es dándole un tamaño y voy a alinear los ítems de otra manera. Veámoslo. A ver cuál es el resultado de esto. ¿Se dieron cuenta que hizo ahí o no? Eso es porque tiene un tamaño fijo de coso. Vamos a sacarle ese tamaño fijo que tiene ahí abajo. Bueno, se lo dejemos para ver. Le di un tamaño fijo de 500 píxeles y le dije que todos los elementos me los alinee en el centro de esos 500 píxeles. Entonces me ubico las cajitas en vez de empezar por arriba o por abajo en ese orden. Me los centro de esa manera en el elemento padre, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien. Bien. ¿Qué más? Y veamos, a ver, estas otras combinaciones. A ver qué resultados tenemos para esas combinaciones. Y vamos a darle así. Y start. Fíjese dónde me lo alinea, particularmente en vez del center, me lo ubica desde arriba para abajo. ¿Sí? Y flex end tendría que ser lo contrario. Vamos a cerrar ahí. Y vamos a abrir y cerrar acá. Rápido. De abajo para arriba. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y veamos qué hace el stretch. Vamos ahí, control X. Aquí. Esto. ¿Por qué se me muere Firefox así? Y lanzarlo otra vez. ¿Qué podríamos hacer para verlo mejor a esto? ¿Cuál es la diferencia con el stretch? Veamos la documentación de la align items y veamos el valor de stretch.
Voy a poner más elementos, a ver si con más elementos se ve un poquito mejor. Y vamos a grapearlo a esto. ¿Dónde está el grapeado? Bueno, y a ver, veamos qué pasa con la diferencia con el end ahora. Para ver bien. ¿Diferencia? ¿Se dan cuenta qué está pasando o no? Empieza desde el inicio y te ordena todos los demás para arriba en el espacio de manera equitativa, con el espacio que le quede, pero desde el inicio. El flex end. El flex start hace lo mismo, pero desde arriba, ¿no? Si yo hago el start, lo hace desde arriba. Es muy sutil y dependiendo de qué elementos pongas, eso lo van a poder ver o no y notar esa diferencia. Por eso hay que jugar en la cantidad de elementos y todo lo demás. Para notarlo. Y ahí, si yo lo hago así, bien, desde arriba para abajo y me ocupa de manera equitativa todo este espacio que me quedó después, ¿no? Desde arriba para abajo. Y el stretch debe ocupar todo el espacio que tengo disponible. Sin importar desde dónde empiece. Muy parecido al start, ¿no? No logro ver mucho la diferencia del start. Pero bueno, nada, El stretch debería estirarla hasta ocupar el máximo del contenedor, verticalmente. No sé por qué no está haciendo eso. Y estos 500, a ver si le doy 1000, voy a decir que el máximo del contenedor en alto. Ah, le di 100. ¿Sí? Y es bien parecido al start, ¿no? No estoy notando ahí mucho la diferencia entre el start y el. Si alguien nota la diferencia, pégame el grito, pero entre el flex start y el stretch me están dando casi el mismo resultado, miren. ¿O no? ¿O yo estoy viendo mal? Ay, mi Firefox. Bueno, yo no noto mucha diferencia en este caso en particular. Hay que ver cómo aplicarlo para notar un poquito mejor la diferencia entre el flex start y el flex stretch. Y para notar el baseline, en realidad hay que cambiar el tamaño de la letra ahí, como les digo, para que se alineen con el inicio del tamaño de la letra, digamos, los elementos en particular. Pero eso lo podemos probar rápidamente. Le cambio la letra al tamaño de la letra a uno de los elementos y van a ver cómo se van a alinear en ese sentido. Esto lo volvemos a poner en 500, creo que. ¿Sí?
Y cambiemos el tamaño de, por ejemplo, de si quisiera cambiar solamente el tamaño de la letra de uno de los elementos, por ejemplo. ¿Cómo le cambio el tamaño de la letra a este elemento solo? ¿Están ahí? Con otra clase. Bueno, podemos definir otra clase, es verdad. Pero si no quiero definir otra clase. ¿Se le podría directamente poner el font site ahí adentro? Bueno, ¿cómo lo hago? O sea, lo he visto, pero yo no lo hice. Style, perfecto. Pero si no quieres hacer eso, no se puede poner un span adentro del div. También, Y esa es otra darle forma. una clase al span. También, es otra forma. Pero bueno, vamos a poner este. Que con este me parece que es lo que quiero ver, nada más. Y el baseline, fíjense el baseline. Yo le puse que se alineen los elementos en base al baseline. Y fíjense lo que pasó. Vamos a dejar 3 elementos para verlo mejor. Vamos a dejar estos tres elementos nomás. ¿Sí? Y vamos acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué notan ahí? Como que el 3 está más arriba. Claro, como que el box del 3 está más arriba, pero ¿por qué? Porque está alineado, fíjense, como si yo trazara una línea o el renglón donde se empieza a escribir la letra, está alineado ahí, en esa línea. El 1 en la misma línea que el 2, como si estuviera escribiendo en el mismo renglón. Pero a través de la letra. Por eso el baseline. Ese es el baseline. Está alineado baseline. con el box. Claro. ¿Se dan cuenta? Si yo tuviera todo el mismo tamaño, no veríamos, o sea, se alinearían por el baseline, pero no notaríamos esa diferencia. ¿Se dan cuenta? Si yo lo dejo así, o del mismo tamaño de la letra, no veríamos diferencia porque el baseline es el mismo para todos, ¿no? Pero como el tamaño de la letra cambia el baseline del elemento en sí, se alinea a través de esa línea, sería el baseline. Como el texto está centrado dentro del box y el texto ocupa más espacio ahora y está centrado, el baseline se levanta un poquito y ay, ¿qué hay acá? Stretch, seguramente. Hay documentación para ver stretch y en W3 School. Align item. Stretch. Mira qué lindo. Center. Me encantan estos ejemplos. Los voy a mostrar, así lo ven. Creo que lo estaban viendo. Acá hay unos ejemplitos en CSS del Align Item Stretch, del Center, del Start, del End y el Baseline, que es donde empieza a escribir el primer renglón del elemento. Fíjense, el this, con este this, en el mismo renglón. Y bueno, ahí tienen el código también. Para practicar. Claro, lo que yo encontré buscando también recién sobre el asunto era que si vos le pones un height, el stretch va a ser lo mismo que el start, porque no se va a estirar, porque ya le estás diciendo qué altura tiene. Exactamente. Por eso yo no notaba la diferencia entre el start y el stretch. Es porque tiene una altura definida y no la va a cambiar, pero si se la sacas, ahí sí se nota, se estira por todo el... Claro. Gracias por el dato. ¿Se entendió eso? ¿Todos nos siguieron? ¿Quieren que lo probemos? ¿Sí? Bueno.
A ver cómo estamos de tiempo. Son las 20. Bueno, creo que tenemos tiempo. Terminemos de ver esto y vemos lo que quería mostrarle un poquito de animaciones. Así cubrimos un poco de todo, digamos, un poquito del concepto del Flexbox o primeros conceptos de Flexbox. Que creo que hay, seguramente alguien lo usó en los prácticos anteriores a Flexbox, porque me dijeron algunos ayudantes que estuvieron viendo algo en el práctico. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Genial. Bueno, no me ayudaron nada. Todos los que dijeron sí, o sí me ayudaron en esta clase. Bueno, espero que no los haya aburrido a los que dijeron sí y que les haya servido algo de lo que les mostré o que les haya aclarado algo de lo que les mostré. Y a los que no vieron nada de Flexbox, no importa, está todo bien, es una herramienta más. No necesariamente tenían que utilizar Flexbox antes, pero bueno, nada, capaz que en este práctico les ayude para ordenar un poquito la visualización del juego y no pensar tanto en los tamaños ni en ordenar las cosas de las opciones de los tamaños y todo. Bien, sigamos con los ejemplos. Entonces, esto también lo borramos. Vimos entonces la diferencia entre Justify Content y Align Items. Son formas de alinear los elementos dentro de el contenedor Flexbox. Si hubiera empezado por A. No, se saltó el micrófono, perdón. Ah, perdón, disculpa. Otra propiedad es Align Content. Otra propiedad es Align Content. Bueno, que fuera un grab. Align Content. Bueno, veamos este de Align Content y volvemos a configurar el grab y Align Content en Space Between y veamos qué pasa. A ver, creo que con 3 elementos se verá. Si no, tenemos que agregar un poquito más. Bien. Y vamos a agregar más porque tengo el grab. Así que seguramente voy a necesitar más elementos. Bueno. Y veamos qué pasa con esto. Tuki. Bien. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo el Align Content? En este caso. Ah, y le vamos a sacar esto que nos va a decir el compañero que es el tamaño fijo. Que me parece que nos está jodiendo un poco. ¿O no? Si no le sacamos. Ah, no. Está bien, que lo veamos el fijo para ver el espacio entre el inicio y el fin. ¿Sí? Y veamos que cuando se hacen 3 filas, a ver qué pasa. Bien, listo. Usa el espacio que yo tengo en las 2 filas, arrancando desde el principio y poniendo en el final la segunda row y dejando todo el espacio que tenga disponible en el medio. Si yo a esto lo hago más grande, por ejemplo, 1000, va a empezar en el mismo lugar arriba, va a tener el mismo lugar abajo y va a dejar todo el espacio entre medio de las 2 filas. Entiendo yo. Fíjense. Y ay, no me alcanza a ver toda la pantalla, pero nos ocupa todo ese espacio que está ahí. Profe, ¿qué propiedad estamos viendo ahora? Ahora estamos viendo el Align Content. ¿Sí? Bien, gracias. Y veamos los otros valores de Align Content. Tiki. No. ¿Ves?
Ahí. Y... ¿Cómo nadie inventó una forma más fácil de comentar? Exacto. Seguro las hay y yo soy un mono escribiendo. Yo la busqué y parece que no hay. O algún shortcut de teclado o algo hay que configurar seguramente en el caso. Estaría bueno de hacerlo así como una forma de más rápida. Bien, ¿a dónde estamos? Acá, bien. ¿Qué hace esto? Bueno, le habíamos puesto 1000, volvemos a 500 para que se vea un poquito mejor y no tenga que bajar y subir. En vez de arrancar desde el principio, lo que hace equitativamente trata de utilizar más o menos este espacio de ahí y este espacio de ahí. Si yo lo hago a esto, hoy otra vez se me bloqueó el Firefox. Vamos ahí, perfecto. En vez de arrancar desde el principio, está usando también el espacio que tiene arriba y abajo de manera equitativa. Y después distribuye esto también de manera equitativa, que creo que si calculamos bien debe ser el doble que estos dos. Y lo va dividiendo por la cantidad de filas que tenga, me parece. Un tercio. Bueno. Ahí les dejo para que jueguen con el align content. El stretch, el flex end, que arranca desde arriba, desde abajo digo, el flex start, que arranca desde arriba. Y ¿qué otro más? Creo que con esto tienen varias propiedades para alinear los elementos dentro de un flexbox, cómo ordenarlos en columnas o en fila. Y tener de alguna manera adaptable esos elementos y flexibles esos elementos, esa ubicación de los elementos para que sea un poquito más agradable la Control Shift Alt, seleccionar el texto, Control Shift 7, comenta, Control Shift en VS Code. A ver, Control, así, ustedes dicen Control Shift, así. Y 7. ¡Oh, qué hermoso! Gracias. Bien. Ahora aprendí yo. Gracias a Neuen y a Luis. Ahora me voy a tener que poner a práctica. Control Shift 7. Control Shift 7. Control Shift 7. Bien. ¿Qué más les quería mostrar de acá? Creo que nada más. Vayamos a las filminas, que me guían un poquito. Estamos por acá. Bien. Presentación. Vimos. Bueno, lo que quería mostrarles es un poco de animaciones. Acá les dejo un link para que vean un concepto de transiciones con CSS. CSS, ¿sí? No sé si saben lo que son las transiciones, pero son propiedades específicas que se le puede dar a un elemento. Y lo que hacemos con estas transiciones, básicamente, acá hay un ejemplito en particular de una transición. Fíjense. Cuando hago un mouse over ese elemento cambia de tamaño, de posición y de color, por ejemplo. Para eso tenemos el código del CSS, tienen un par de ejemplitos, les dejo para que lo estudien a esto y vamos a ver un ejemplito distinto en clase. Acá tenemos otras transiciones. Después hay otro tipo de animaciones o transiciones como esta que está acá, que es reacción a través de un clic, la posición del
del mouse en este elemento y el punto rojo en un segundo transiciona hacia ese lugar de manera rápida o lenta, dependiendo de la distancia que hay. Si yo, por ejemplo, el clic lo hago cerquita, transiciona lento y tarda un segundo en posicionarse. Si lo hago lejos, un segundo en posicionarse. Siempre tarda un segundo en posicionarse. ¿Sí? Daniel. Te escucho. Sí, profe, me quedaron dos preguntas del Flex. Sí, adelante. Una, ¿hay alguna propiedad que rote los ejes? En vez de mostrar un cuadrado de alto y ancho, el contenedor, por ejemplo, lo rote, tenga un ángulo, que lo vea como un rombo, no sé, digamos. Raro, ¿no? ¿Eh? No, no sé, no lo sé. No te diría ni que sí ni que no. No lo sé, no lo había pensado. ¿Alguien conoce ¿Para algo? qué? ¿Para rotar un elemento? No para rotar el elemento, sino para rotar todo el flexbox. Para que el flexbox, en vez de ser un cuadrado, sea un rombo. Porque no tiene eje vertical y horizontal, tiene eje en un sentido y en otro, digamos. No le Me ponen los encantan nombres. estas preguntas. Me parece que sí, se le puede dar. Pero a los elementos lo podés rotar. Claro. Dentro Darle del flexbox, la pero forma. seguir, claro, la forma de los elementos. Al elemento, Sí. al div Claro, me parece que se el le puede contenedor hacer me rombo. refiero, ¿no? El contenedor completo donde... El contenedor completo, no sé si vos al contenedor flexbox, en vez de mirarlo como row y fila, lo veas como un rombo. ¿Y cómo identificás? No, lo veo como diagonales? filas y columnas, pero rotado. Rotando el eje de filas de 30 grados, por ejemplo, y también se va a Tipo rotar diagonales. vertical. Claro, como diagonales, como si fuera un tablero una transformación girado, lineal. Una transformación lineal, exactamente. Es muy matemático eso. Muy de álgebra. Una transformación lineal en el plano. Rotar los ejes cartesianos, digamos, sigue siendo vertical, horizontal, pero rotado 30 grados. Sí. Nada, una pregunta, si no, vamos a buscar. Podríamos investigarlo. La verdad, no sé la respuesta ahora, pero podríamos investigarlo y ver si se puede. Y la otra pregunta era, en Flex, siempre los elementos los tengo que identificar como los componentes los tengo que identificar como divs o puedo utilizar otro tipo de No, componentes. podés utilizar otro tipo de componentes. Cualquier elemento lo puedo utilizar como un contenedor flex. Yo en este caso usé un div, pero puedo utilizar otro elemento HTML y decirle que es flex. Y adentro de ese, un elemento que pueda contener elementos HTML, ¿no? Claro. Dentro de él, ¿no? Entonces, ¿Y ese siempre se elemento referencia HTML. a la clase para identificar que Claro, es un elemento flex? pero no todos, es verdad lo que dice ahí Luis. No todos los elementos HTML tienen la propiedad de ser un flex. Por ejemplo, el span no puedo tener dentro de la span porque la span no puede tener adentro elementos HTML. Creo que por eso es la propiedad de flex, solo puede ser en flex, solo vertical y horizontal. Bueno, ahí responden gente que capaz que sepa más que yo sobre Flexbox. Pero bueno, podríamos investigar. Capaz que con Polygon. Mirá vos. Bueno, vamos a investigar esas cosas que están tirando ahí en el chat. Pero sí, podemos tener otro contenedor que no sea un div, digamos. Tomás, adelante. ¿Qué tal? Te quería hacer una consulta. Cuando vos pones el tamaño del flexbox o de la altura o del ancho, hay una opción que te permite poner auto. Perdón, por ahí estoy preguntando algo medio tonto, pero ¿auto se refiere al tamaño de la pantalla? O sea, ¿cuánto mide la pantalla? El ancho y el... no sé en qué propiedad le estás Sí. diciendo del... Puntualmente en esas dos, pero también se puede poner en el padding, que vi que lo pusiste y demás. Vos podés poner auto y me confundo un poco a qué hace referencia ese auto. No sé si se entiende la pregunta. Vos decís que acá en padding del padre, si yo pongo auto, automáticamente se genera un valor automático en padding. Sí, en padding o en altura, en width o en
Okay. También el margin también se puede hacer. Ujú. Por lo que estuve investigando, pero no, como que no me queda claro a qué auto a qué. Ahí me estaban respondiendo en el chat algunas cosas. Bueno, a ver. Del contenido, si el contenido es largo, se adapta tipo una palabra larga. Claro, el div, si lo pones en auto, si yo escribo mucho, el div se va agrandando al tamaño del contenido que tenga ahí adentro. Eso seguramente es. Si yo, por ejemplo, a esto en vez de ponerlo en ancho, lo pongo auto acá. Y escribamos en el contenido del div, esto lo dejemos en 10, a ver, y probemos. Una probadita, total. Creo que tenemos 15 minutos, creo que sí. Nos alcanza. Y acá a ver qué hace eso. Sí. Y vamos a grapearlo esto, así me lo tiro para abajo. Está en grab. Space. Vamos a borrarle. A ver, así. Tenemos grab, sí. ¿Y qué más? Nada más. Ahí. ¿Será así? Ah, está bien, porque le puse auto el tamaño y el tamaño, el ancho se adaptó al 1, al 2, al 3. ¿Te das cuenta? Sí, todos los divs sí, perfecto, se adaptaron, todos los divs se adaptaron a lo que está escrito. No conserva el radio de los bordes. Claro. Tampoco. Ahí es porque el borde, en vez de ser un círculo de radio fijo, pasa a ser un... No, sigue siendo un 20% de radius border, pero el tamaño como te va cambiando, bueno, claro, por ahí si viene le pones, diferente, digamos. si le pones 15 píxeles, por ahí se mantiene, pero al ser un porcentaje... Pero acá le pones, no sé, 2 píxeles de border No para creo que todos, no se va a cambiar, digamos. No se nota en 2 píxeles. A ver, vamos a hacer 20. Ahí sí, ahí conserva el aspecto del radio. Exactamente. Porque está fijo. El bordecito. Bueno, está bueno esto para ir probando. La verdad que yo no tengo todas las respuestas y está bueno que lo vayan viendo y las dudas que surjan vayan probando y ver que no van a romper nada. Quédense tranquilos. Así que vayan probando y así. Aprovecho para mostrarles, bueno, ahí les dejé lo de animaciones para que vayan leyendo la documentación de animaciones un poquito, pero el concepto fundamental es el transform, transition, perdón, no transform. Para el uso de... ¿de acá? ¿Sí? Vamos a ver unas animaciones que se los voy a mostrar rápido. Unos ejemplos de animaciones, efectos de tarjetas. ¿Sí? Vamos a mostrar primero el efecto de la tarjeta. Unas tarjetitas. Yo tengo 2 tarjetitas acá. Y fíjense el efecto de animación de estas 2 tarjetitas. Y vamos a usar los conceptos de Flexbox para ordenar estos 2 elementitos que tengo acá. Y de generar estas acciones de animación de estas tarjetitas. Le estoy dando ideas o conceptos para que puedan ir agregando efectos y animaciones al juego, ¿sí? Y todo esto se hace con CSS, no tiene nada de JavaScript. La idea es que después le agreguen JavaScript para hacer las funciones del cálculo, de la elección y de ver si elegí algo o no, o hacer acciones con un clic o lo que sea.
Y vamos a ver el código rápidamente. Fíjense que yo lo que tengo acá es un contenedor de tarjetas, como un div con una clase que le puse cards o tarjetas. Después, cada una de las tarjetas las tengo como un contenedor más grande que es tarjeta, con dentro de cada uno de esos, de esa tarjeta tengo como dos div en particular, que es el primer div, que es el primero que voy a mostrar, y el segundo que voy a mostrar cuando el mouse esté arriba de ese elemento en particular, ¿sí? Del elemento card en particular. Entonces, fíjense que en el HTML tengo que expresar todos los elementos, por más que este elemento al principio no se vea. Ya vamos a ver cómo lo configuramos para que no se vea en particular, ¿sí? Y es así de simple nomás el HTML generado con esa animación, con esas dos tarjetitas, y vayamos a ver qué utilizamos de lo que vimos anteriormente. Utilizamos Flexbox para el contenedor padre de las tarjetas, cards, ¿sí? Utilizamos la configuración de wrap, o sea que en este caso no lo vamos a anotar porque hay dos elementos y esos dos elementos entran generalmente y no se va, y no van a generar nuevas líneas. Tengo un bar color en particular, un border del elemento div que es el cars. Tengo un padding de 50 píxeles y un justifies content, que acuérdense que esto era para centrar los elementos que tenía ahí cuando vaya cambiando de tamaño la pantallita, ¿sí? Y ¿qué otra cosa más tenemos? Bien. Tengo un tamaño fijo de las tarjetas, que es un tamaño de 190 por 254. Quise poner números cualquiera para que vean que eso se puede hacer fijo o se puede hacer de un tamaño variable o como quieran. El background color de esas tarjetitas, que es al principio de la tarjeta card. Fíjense que estoy mostrándoles acá. No, esto no. Del index. Fíjense que yo tengo el div total, digamos. Tiene una clase en particular y después los div individuales, que son los que tienen los spam, tienen otra clase que es el first y el second, ¿sí? Bueno. Entonces el card en particular, que es el contenedor donde está la tarjeta, es de esta forma. Cuando hago un card over, lo que hago es añadir el cursor en el pointer, digamos, estoy digamos, asignándole ahí en los ejemplitos que les pasé, es la forma de configurar esa acción o ese es un evento, digamos, a la clase, digamos, ¿sí? Y el evento está asignado al pointer, que es el puntero, que es el mouse. Y lo que estoy haciendo es decir, bueno, transfórmame la tarjeta, escálamela en 1.50, por eso se agranda, se hace 1.5 más grande en todas sus dimensiones, en el ancho y en el alto, y cámbiame el color de fondo. Son dos cosas que le va a pasar a la tarjeta, nada más. A la tarjeta, esa azulcita que ven ahí en la animación, que al principio es como un azul clarito y después se vuelve como un violetita. Yo soy daltónico, yo lo veo como un verdecito, un azul, no lo sé. Un color más clarito y después se hace un violeta. Entonces, sí. Perdón, el cursor pointer no es el transformar la flechita en una manito señalando. Tenés razón, sí, perdón. Eso es. Esa es la transformación de la manito. Vamos a sacarlo y lo probemos, pero sí, tenés razón. Gracias por corregirme. Y el over ya tiene el cursor ya metido ahí adentro que está haciendo referencia al evento del mouse, nada más. Ya con eso basta y sobra. Y ahí no me cambió la manito. Fíjense, tiene razón el compañero. Muchas gracias. El cursor me cambia por manito. Esa es otra animación. Y vamos a guardarlo. Gracias por la corrección. Y la escala de 1.5 y le cambio el color.
Y después... ¿Podrá hacer la escala en porcentaje? Sí. ¿Cómo? En porcentaje. Acá. 20% de decís vos. Sí. ¿Cómo, bro? O en realidad debería ser en porcentaje para que sea 1.5, tendría que ser por 150. 150 sería, ¿no? No soy muy bueno para esto. Veamos qué pasa con esto. Y lo guardé. Sí. Control S. Y a ver si lo hacíamos de 300. ¿Se hace más grande? ¿Sí? Genial. Sí, se puede en porcentaje o se puede en el numerito. Bien. Acuérdense, cuando están ahí, en cada uno se pueden ir a la referencia y ver los valores que toma cada uno de esas propiedades y jugar con los valores. Fíjate, el scale tiene, puedes darle varios valores también ahí. Y tienen para jugar acá distintas formas de transformación. Transform de elementos para jugar con eso. Son y 26, todavía tengo tiempo. Sigamos. 1.5 y lo guardamos. Y le cambio el color en particular. Y después fíjense que hago, bueno, por defecto el first, ¿cómo está? El card over, el cambio del first, lo que hace cuando no cambia nada, el alto se mantiene en 0 y la opacity en 0. Y cuando... Claro, cuando hace el over, el first se esconde. Eso es lo que está haciendo. Cuando le hago el card over, el punto first, todos los elementos punto first, lo que hago es achicarlo en el tamaño al first y darle una opacity de 0, nada más. Entonces eso va a hacer que no se vea más el first. ¿Qué era el first probe? Es una clase particular que es, fíjense, que es la clase de lo primero que se ve de la tarjeta. Fíjense que para que no me salga el el mundo Lola en en minúscula y el mundo en minúscula, nada más. Ok. ¿Sí? Es lo primero que ves de la tarjeta. De lo que está escrito. ¿Qué otra cosa? Bueno. Y creo que nada más. Esto se lo voy a dejar para que lo tengan. El código fuente. No lo subí todavía. Pero bueno, era para mostrarles un poquito de efectos. Y darles un poquito de introducción a las animaciones con CSS sin necesitar nada de JavaScript para hacer animaciones. Digamos, uno podría hacer animaciones con CSS. ¿Está subido este ejemplo? No, no está subido. Lo voy a subir ahora dentro de un ratito. ¿Sí? Bueno. Con esto cerramos la clase de hoy. Quedan 2 minutos. ¿Dudas? ¿Consultas? Espero que les dé algunas ideas de cómo hacer algunas partes del práctico. No, profe, sin 2. duda. Consulta. ¿Cuándo era la entrada del jueves? La entrega es el 29, si mal no recuerdo. El otro martes. Martes que viene. Tiene una semana. Estaban buenas las animaciones con CSS. Están buenas, son simples. Y bueno, nada. Básense en estos ejemplos que les estoy dando. No se les compliquen tanto, porque si se le complican, se la pueden complicar hasta el infinito. Y eso no está bueno. Traten de resolver el problema de manera funcional y agregar estas animaciones simples nomás que les estoy mostrando. Tratando de entenderlas nada más, algunas. Si no lo entienden, la idea es que lo veamos en clase a estas animaciones más o menos simples, ¿sí? Que tengan la documentación para acceder a esas animaciones y vayan implementando de a poquito, ¿sí? Pueden hacerlo. Hay una cosa que está en el práctico que está medio abierto. Por ahí yo puse imágenes, pero pueden utilizar imágenes, pueden utilizar un div, pueden utilizar cualquier elemento HTML que a ustedes les parezca que en la interfaz le pueda servir al usuario para hacer las elecciones de piedra, papel o tijera, ¿sí?
Bueno, con esto damos un cierre de la clase de hoy y los dejo con el práctico. Dele, profesor, gracias. Gracias, chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Espero que les haya servido. Chao. Nos vemos. Gracias por la Chao, clase. gracias. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao, chao.